Hola, ¿qué tal? Soy Dimitri Uralov, emprendedor, inversor y coach financiero, y en este vídeo quiero hablarte de las tres maneras de administrarte, de organizar tu economía y de las tres herramientas que tienes a tu disposición para poder hacerlo. Esta es una pregunta que nació hace unos días en uno de los webinarios de la Escuela de Coaching Financiero, o sea que agradezco a los alumnos de la escuela para de alguna manera hablar sobre este tema, porque me dio la idea para este vídeo, y está muy relacionado también con uno de los hábitos que te invité a que introduzcas en tu vida hace unos días también, en los vídeos anteriores, que es el hábito de apuntar gastos. El problema es que cuando tú apuntas gastos durante varios días, semanas, meses incluso, eso te va muy bien para tomar conciencia sobre dónde realmente va el dinero, sobre qué cantidades están saliendo por tu bolsillo cada día, cada semana, pero dentro de poco tendrás realmente un problema, ¿vale? El problema será simplemente que no sabrás qué hacer con toda esta información y no sabrás de qué manera la puedes organizar, ¿vale? Porque evidentemente no se trata simplemente de incorporar hábitos nuevos o incorporar nuevas prácticas en tu día a día, se trata de que todo esto te sirva para acabar creando un sistema, ¿vale? Un sistema de finanzas personales, que es un elemento clave en cualquier, digamos, gestión económica de cualquier persona. Es una cosa que trabajamos con mucha profundidad en el curso de finanzas personales, con lo cual, si te interesa saber cómo se crea realmente un sistema y qué componentes tiene que tener, te animo a que te apuntes al curso. Pero en este vídeo quiero darte las tres herramientas, más creo que tres maneras, si quieres, de organizarte, que yo creo que cualquiera de nosotros puede utilizar y que nos puede ir muy bien. En primer lugar, tenemos la herramienta de papel, ¿de acuerdo? Es una herramienta, te parecerá un poco extraño, ¿no? Pero realmente es una herramienta fabulosa. Además, es una manera con la que millones y millones de personas durante cientos y cientos de años de nuestra historia organizaban realmente sus asuntos, ¿no? Además, si le preguntas a tus abuelos, que son siempre una muy buena fuente de información respecto a cómo organizarse bien, porque no vivían, ¿no?, en esta sociedad de consumo con la que vivimos hoy en día nosotros, por lo tanto, solían ser bastante buenos gestionando su dinero, gestionando su vida económica, pues te darás cuenta de que ellos normalmente se gestionaban con papel, ¿vale? No había ninguna otra herramienta y se manejaban bastante bien. Además, si eres una de estas personas que simplemente por su naturaleza o por tu naturaleza te sientes más cómodo con algo más físico, papel, algo que puedes llevar contigo, etcétera, pues es una herramienta fabulosa, ¿vale? ¿Cómo hacerlo con papel? Pues en realidad muy sencillo. Lo que tienes que hacer es, bueno, por un lado, estar apuntando gastos, como seguramente ya haces, ¿no?, en tu pequeña libreta o lo que sea, y después tendrás que crearte un sistema con seguramente una libreta de tu economía doméstica donde tendrás que organizar esta información, ¿no? Eso un poco en función de los diferentes gastos que existen, tendrás que cada cierto tiempo ir sumando, haciendo presupuestos, que es otro de los puntos que tratamos también en el mini curso de finanzas personales. Ahí es gratuito, puedes apuntarte, ¿de acuerdo? Con lo cual simplemente con un papel, con una libreta, con un lápiz quizás, te creas tu propio sistema, ¿de acuerdo? Repito, no tienes que avergonzarte, es perfectamente válido. Tengo un montón de clientes que se organizan completamente con una libreta y, repito, haz caso a tus abuelos, que hace muchos años que lo hacían y les funcionaba de maravilla, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Cuál es el problema quizás con el papel? El problema con el papel es que hay muchas cosas que tenemos que hacer con el papel, que sería, por ejemplo, hacer un balance, ¿no?, o hacer una suma de todos los gastos que hemos realizado durante una semana o un mes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger la calculadora, meter ahí cada gasto, no pasa nada, pero hay que hacerlo, ¿no?, y después sumar las cosas. Además, papel, claro, como solo permite, digamos, una dimensión de la organización, por ejemplo, no puedes tener el mismo gasto a la vez en diferentes lugares, ¿no? Solo puede estar en un sitio, cosa que se elimina con la segunda herramienta que te quiero proponer hoy, que es la fabulosa herramienta, para mí probablemente la mejor, si uno sabe utilizarla bien, que es una hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Un hoja de cálculo, o más comúnmente conocido como Excel, que es el programa que más personas utilizan, pero puede ser cualquiera de las hojas de cálculo que existen, ¿no? Pueden ser una hoja de cálculo de OpenOffice, pueden ser el programa de Numbers si tú utilizas el Mac, ¿no? Por lo tanto, una hoja de cálculo no tiene este problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque muchas de las operaciones que tienes que hacer con el papel, el Excel, si lo sabes utilizar bien, si tienes una buena plantilla, lo hace todo esto por ti, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es crear una buena plantilla
que por un lado pues represente exactamente tu vida económica, ¿no? Y por otro lado sea suficientemente personalizable, y por otro lado también que sea suficientemente simple, ¿vale? Porque muchas de las personas cuando empiezan a utilizar la hoja de cálculo, de alguna manera, bueno, lo llevan un tiempo haciendo, pero como no llegan a ajustar exactamente, no saben cómo ajustarlo a su vida, ¿no? Pues acaban dejándolo de hacer, y cosa que yo creo que es un error grande, porque repito, hoja de cálculo es una herramienta fantástica, ¿vale? ¿Por qué es una herramienta fantástica? Aparte de poder hacer sumas y poder tener, digamos, los mismos datos en diferentes sitios, es fantástica porque en realidad es muy gráfica, ¿no? Puedes organizarla de manera muy gráfica por diferentes pestañas, aparte que puedes hacer incluso, ¿no? Tienes herramientas pues como gráficos, un montón de cosas, ¿no? De la informática, de la tecnología, que si utilizas Excel pues ya sabes, ¿no? Cómo funciona. Por lo tanto, la segunda herramienta, repito, es esta hoja de cálculo, que si sabes utilizarla bien, pues te animo a que la utilices, y de hecho yo creo que es la herramienta más popular, y yo personalmente es la que yo prefiero y utilizo conmigo, con mis propios clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es importante con la hoja de cálculo? Lo importante, aparte de las cosas que te he comentado, es que tengas una buena plantilla, ¿vale? Una buena plantilla que se ajuste a los diferentes tipos de gastos que existen, para que no tengas que duplicar el trabajo, y por otro lado para que los gastos que no tienen que estar quizás demasiado a ver, ¿cómo podría decir? O sea, con demasiado nivel de información, mucha gente se confunde entre gastos diarios, gastos mensuales, etcétera. Por lo tanto, es importante que aprendas a hacer esto bien, ¿vale? En el curso de finanzas personales tienes una plantilla que yo te doy, que es la plantilla que yo utilizo personalmente, y bueno, que de todos estos años, ya más de 10 años que llevo con esto, pues lo tienes ahí. Pero si no, puedes buscar en internet, también a veces hay algunas plantillas que puedes encontrar, ¿de acuerdo? Y si no, repito, te apuntas al curso de finanzas personales y ahí tienes la plantilla. Muy bien, entonces la segunda herramienta es la hoja de cálculo, ¿vale? Repito, mi preferida. La tercera herramienta que tenemos hoy en el siglo XXI, además, es seguramente la que ya has averiguado, que es unas aplicaciones para el móvil, ¿vale? Aplicaciones para el móvil que además hoy en día y cada vez más también son aplicaciones para diferentes dispositivos que puedes tener, ¿vale? No solamente en el móvil, sino también son aplicaciones que están también en tu ordenador, quizás están en tu tablet, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de aplicaciones, yo distingo entre dos tipos de aplicaciones, ¿vale? Por un lado tenemos las aplicaciones simples, ¿vale? Y yo dentro de mi sistema, por ejemplo, de gestión, yo utilizo pues un Excel con una aplicación simple. Las aplicaciones simples, básicamente para lo que sirven y para lo que tienen que servir, es para apuntar gastos, ¿vale? Para que en el momento que tú haces un gasto, si no eres una persona de papel y prefieres pues hacerlo en un móvil, pues rápidamente apuntas el gasto y ya está, ¿vale? Esta información se queda guardada aquí, quizás a veces se queda guardada también en otro lado, y por lo tanto después esta información tú la introduces dentro de tu Excel personalizado que has creado para ti, ¿vale? El otro tipo de aplicaciones son aplicaciones más complejas, ¿vale? Son aplicaciones que además seguramente habrás oído hablar, no sé, hay muchas, hay YNAB, Fintonic, diferentes aplicaciones que tenemos tanto en español como en inglés, ¿no? Y realmente lo que permiten estas aplicaciones es de alguna manera complicar un poquito más las cosas, ¿vale? Lo que te permiten hacer normalmente es, por un lado, incorporar toda la información de tus cuentas bancarias, ¿vale? Puedes conectar tus cuentas bancarias, con lo cual no tendrás que mirar las cuentas. Por alguna razón la gente piensa que es una buena idea, ahora te explicaré por qué lo pienso, ¿vale? Y además, pues bueno, puedes evidentemente apuntar gastos, puedes con toda la información de las cuentas bancarias, etcétera, pues agrupar todo esto, ¿no? Tener como una visión global de toda tu economía, puedes hacer presupuestos, muchas veces puedes ordenar todo esto por categorías, etcétera, etcétera, ¿vale? Mira, yo personalmente considero que estas aplicaciones pueden parecer una manera fabulosa para mucha gente, ¿no? de organizarse, porque está claro que de alguna manera lo que todos buscamos, o lo que muchas personas buscan, es de alguna forma pues no tener que ocuparse, ¿no? de todo esto. O sea, cuanto menos tiempo pasemos trabajando sobre finanzas personales mejor, y muchas veces pensamos que bueno, perfecto, yo me descargo una de estas aplicaciones, un montón de datos
sobre mi economía pues se cargan, ¿no?, automáticamente, con lo cual prácticamente no tengo que hacer nada, quizás pues apuntar algún gasto, etcétera, y con esto, digamos, tengo el tema solucionado, ¿vale? Yo personalmente no estoy tan de acuerdo con esto, ¿vale? No estoy de acuerdo con esto por dos razones. Primero, porque muchas de estas aplicaciones se complican demasiado, ¿vale? Se complican demasiado, tienen funciones que realmente no necesitamos, y cuando complicamos las cosas acabamos no utilizando las herramientas, ¿vale? Y por otro lado, lo que hacen estas aplicaciones, y ahí viene la pregunta que te hacía antes, estas aplicaciones de alguna manera consiguen alejarnos todavía más de nuestro dinero, ¿vale? Recuerda que en la sociedad en la que vivimos, la gente, los bancos, el sistema, lo que quiere conseguir es que tú te olvides completamente de tu dinero, o que te alejes cuanto más posible de tu dinero, ¿vale? No es casualidad que nos quieren que paguemos, ¿no?, con tarjetas, con chips, lo que sea, porque son transacciones que no vemos, que no son físicas, por lo tanto no nos damos tanto cuenta, ¿no?, de que pasen. Y esas aplicaciones con el tema de los bancos, claro, como tú delegas completamente el tema este de recuperar datos de tus cuentas bancarias a la aplicación, casi que prestas mucho menos atención, ¿no?, a tus cuentas, a qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Por supuesto que tiene muchas ventajas, ¿no?, pero para mí yo creo que es positivo, sobre todo en la primera etapa, cuando estás poniendo en marcha pues este sistema de gestión, creo que es positivo que tú estés muy al día, muy, digamos, encima de todas las cosas que pasan en tu economía, incluyendo también lo que pasa en tus cuentas bancarias, ¿vale? Por lo tanto, para mí es bueno que revises estas cuentas, que introduzcas tú manualmente toda esta información, porque ya verás que, digamos, la conciencia de poder hacerlo es lo que estamos buscando, ¿no?, con esta, digamos, etapa, en esta etapa de crear un sistema, la primera etapa de crear un sistema, y esto es una cosa que yo personalmente te recomiendo, ¿vale? Pero repito, para muchas personas que ya tienen un sistema creado, puede ser que algunas de estas aplicaciones pues pueden ser perfectamente la solución y la herramienta con la que pueden crear pues este sistema de gestión de su economía personal, ¿de acuerdo? Nada más, hemos visto tres herramientas, te repito: el papel, hemos visto la hoja de cálculo y las diferentes aplicaciones que tenemos hoy en día, tanto simples como digamos, más complicadas. Un día, a ver si me da tiempo, te grabo otro vídeo respecto a las aplicaciones, algunas cosas que creo que son importantes para que conozcas y para que sepas y que tengas en cuenta a la hora de elegir, ¿no?, la aplicación perfecta para ti. Nada más, si quieres más información, si quieres más vídeos sobre finanzas personales, sobre cómo organizar tu economía, sobre cómo empezar este viaje para realmente crear un buen sistema, te animo a que te apuntes al mini curso gratuito que tenemos disponible para ti en cursofinanzaspersonales.com, ¿de acuerdo? Si te ha gustado este vídeo, si crees que más personas tienen que conocer qué herramientas existen, qué formas existen de organizar tu economía, pues te agradecería mucho si lo compartieras por ahí por redes sociales. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Organiza bien tu economía. Un abrazo.